Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin Venu 2 Plus, una novedad de Garmin que evoluciona el Garmin Venu 2, le ponen el Plus, pero claro, este Plus quiere decir que le ponen unas características nuevas, unas funcionalidades nuevas. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuáles son esas funciones nuevas, será la primera pregunta que diremos, y también te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Garmin Venu 2 Plus, para que tengas el mejor conocimiento posible de este reloj y decidas si te lo quieres comprar, si no, si miras otras opciones o lo que sea. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, en primer lugar, déjame decirte una novedad, y es que si tú tienes este reloj, o si lo acabas de comprar y todavía ni siquiera lo has abierto, que sepas que he hecho un tutorial de configuración paso a paso desde que abres la caja hasta que lo tienes perfectamente configurado, incluyendo la tarjeta de crédito o débito para integrada aquí en el reloj de Garmin Pay, la configuración del asistente de voz, bueno, un montón de cosas que aquí por falta de tiempo no te voy a contar, pero que las puedes ir a ver en el otro vídeo, que tienes el enlace en la descripción. Dicho esto y lo prometido es deuda, vamos con la primera pregunta. ¿En qué se diferencia del Venu 2? Bueno, pues la respuesta está muy clara porque las nuevas funciones no son muchas, pero son muy importantes. Atención, porque lo primero que he visto aquí que le han puesto es un altavoz. Aquí al lado tiene un altavoz. ¿Y para qué sirve ese altavoz? Bueno, pues por ejemplo, en el Venu 2 ya le podías pasar música al reloj, ya sea a través del cable en el formato MP3, como a través de tu aplicación de música preferida, ya sea Spotify, Deezer, Amazon Music o alguna más. No, cuidado que YouTube Music no está. En este caso, claro, con el Venu 2 solo podías escuchar la música que te pasabas al reloj a través de unos auriculares conectados al reloj. Bueno, pues en este caso, aparte de esto, también puedes escuchar la música a través del altavoz del reloj, o sea que eso es una muy buena noticia, que yo no lo he usado nunca eso, que para eso tenemos otros aparatos para escuchar música, pero bueno, hay gente que sí. Otra de las diferencias con respecto al Venu 2 Plus es que ya podemos hacer y recibir llamadas y mantener conversaciones a través del reloj. Evidentemente, si antes no había altavoz, pues tampoco podíamos usar el reloj como manos libres, pero ahora sí, ahora incluso tenemos una lista de contactos, tenemos un marcador para que tú marques los números de teléfono que tú quieras, y como no, si recibimos una llamada podemos descolgar desde el reloj y mantener la conversación desde el reloj. Eso va muy bien, por ejemplo, si estás conduciendo, si yo que sé, quieres hacer una llamada de urgencia, pues también la puedes hacer, y no solo con las manos, sino con otra de las nuevas funciones que tiene el Venu 2 Plus, que no tenía el Venu 2, que es el asistente de voz. A través del reloj puedes utilizar el asistente de voz de tu teléfono. Aquí dentro no lo tiene integrado, pero el reloj sí se comunica con el asistente de voz de tu teléfono, y aunque tengas el teléfono en el bolsillo, vas a poder utilizarlo a través del reloj, y tú le vas a poder dictar lo que quieras, o le vas a poder preguntar o pedir lo que quieras al reloj, y entonces el asistente de voz, ya sea Google Assistant, Bixby o Siri, porque el asistente de Amazon no lo tiene, tú le vas a pedir lo que quieras y el asistente de voz te va a contestar a través del reloj y a través de voz. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana el sol sale a las 8 menos 20 de la mañana. Vale, perfecto. Bueno, mira cómo se sale. Mira cómo se va. Fíjate, mira qué gracia. 1, 2 y... Y con el asistente de voz lo que puedes hacer es preguntarle cosas, incluso enviar mensajes de WhatsApp a quien tú quieras, o enviar notas de voz de WhatsApp a quien tú quieras, porque a través del asistente de voz tú puedes generar un mensaje nuevo de WhatsApp y entonces lo puedes enviar sin necesidad de tocar nada, y eso es muy interesante. También puedes controlar los objetos conectados, la domótica de tu casa, si están conectados a través de Google Home o a través de Bixby con SmartThings, o a través de Siri. Y como última de las diferencias, como ahora puede hacer llamadas el reloj, pues aprovechando que puede hacer llamadas, en las opciones de seguridad y de emergencia, cuando lo configuras, no solo le puedes hacer que envíe un correo electrónico con tu ubicación a la persona que sea, sino que también habrá una llamada.
tú puedes hacer que se desencadene una llamada y entonces si el reloj detecta que te has caído, te va a avisar, oye que llamo, oye que llamo, oye que llamo, y a los 5 segundos, si no le dices nada o lo paras, va a realizar una llamada al 112. Eso va bien para los casos en que estés practicando deporte al aire libre, te caigas, te puedas quedar inconsciente, tengas un accidente de tráfico o lo que sea, pues el reloj va a detectar un golpe fuerte y va a desencadenar el proceso de emergencia. Muy interesante. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo responder mensajes? La respuesta es sí, pero los puedes responder al estilo Garmin, es decir, escribiéndote tú unas frases predefinidas que vas a poder elegir de una lista. Entonces, cuando alguien te mande un WhatsApp, tú vas a poder elegir qué frase predefinida le puedes enviar. No puedes dictarle con voz. A ver, yo lo he intentado y al menos con Google no me aparece esa opción. Entonces yo activo el asistente de voz y cuando le digo responde este mensaje, no, se pone a redactar un mensaje nuevo. Pero bueno, podemos redactar un mensaje nuevo y responder al que nos ha enviado un mensaje. Eso sí lo podemos hacer. Por lo tanto, tienes la opción de las frases predefinidas y también de responder o enviar un mensaje nuevo, mejor dicho, a la persona que te acaba de escribir. O sea que eso es interesante. Y vamos a encadenar esto con la siguiente pregunta. ¿Funciona con iPhone? Sí, la respuesta es sí, y funciona muy bien, funciona a la perfección con iPhone, con Garmin Connect instalado en el iPhone. Lo que pasa es que lo de responder mensajes con frases predefinidas, eso lo pierdes. Pero hay una cosa que el Venu 2 Plus tiene y es que a través de Siri también puedes escribir mensajes de WhatsApp y por lo tanto llega a iPhone la característica que tanto pedían los usuarios, el hecho de enviar mensajes o responder mensajes redactando un mensaje nuevo a la persona que nos lo ha escrito. Bien por ellos porque van a tener esta función. Siguiente pregunta, ¿está bien diseñado? Pues mira, la respuesta es que yo creo que sí. Está muy bien diseñado con esta correa de 20 milímetros que es algo más dura que la de los Garmin Forerunner, pero de todas formas está muy bien, tiene un diseño muy bonito, así con puntitos. La hebilla también está muy bien. La caja, el cuerpo del reloj es de un polímero muy duro y muy resistente. Para duro y resistente también el cristal de la pantalla porque es Gorilla Glass 3. Y luego por detrás han incorporado una novedad respecto también al Garmin Venu 2, que es la parte trasera ya no es de plástico sino que es de acero inoxidable. Una mejora que le han puesto y además tiene una cierta diferencia en el diseño. Si el Garmin Venu 2 tenía un bisel que era como rayadito, estriadito, ahora no, ahora es también de acero inoxidable, pero como de puntitos por el lado. Ahora tiene 3 botones, no es un botón de arriba y un botón de abajo, sino que ahora es el botón de arriba y abajo y también el botón del medio. El botón del centro sirve para 2 funciones básicas. La primera es para, cuando le das un toque, realizar una acción rápida. Yo lo tengo programado, por ejemplo, para que se active Garmin Pay, así le doy una vez y ya se me pone rápidamente a punto para pagar con el reloj, que eso es muy interesante, luego te comento. Y luego, si sostienes pulsando, lo que haces es activar el asistente de voz, que también es algo muy práctico y muy rápido de utilizar, Chan. Entonces, se tiene que conectar al teléfono para utilizarlo, a diferencia de otros relojes, como los Amazfit, como TicWatch, como yo que sé, el Samsung Galaxy Watch 4, que ya tienen el asistente dentro del reloj y la respuesta es inmediata. Aquí no, aquí le das, sostienes pulsado y tarda unos 3 o 4 segundos hasta que se conecta al teléfono y te dice ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? La pantalla es de 1,3 pulgadas y aquí han utilizado un tamaño que no es como en el Venu o el Venu 2 que tenías 2 tamaños distintos. No, aquí hay un tamaño intermedio que es un tamaño unisex, sirve tanto para hombres como para mujeres. Aunque tengas la muñeca pequeña no pasa nada porque es de 43 milímetros, 43,6 si no me equivoco. Y luego pues tenemos una pantalla de 1,3 pulgadas de 416 por 416 píxeles que también te permite tener la hora siempre en pantalla, pero cuidado porque eso te va a consumir mucha batería, especialmente en este reloj. El Always On Display consume mucho. No sabemos por qué, no sé si estará bien gestionado o mal gestionado, pero consume mucho. Siguiente pregunta, ¿vibra muy fuerte? Eso es una cosa que hay gente que le importa mucho, porque por ejemplo, si tú estás realizando, no sé, vas corriendo por la calle, una sesión deportiva y necesitas que vibre muy fuerte para que te des cuenta de que aquí ha pasado algo, entonces tú miras y dices, vale, llevo X kilómetros. Te tengo que decir que el Garmin Venu 2 Plus vibra muy fuerte, yo lo tengo en intensidad media y
ya tengo más que suficiente. Aún se puede poner más fuerte, ¿vale? Porque es regulable. No vas a tener ninguna queja en cuanto a vibración, porque yo creo que está muy bien. Y además luego también tiene alertas sonoras, que es otra diferencia con respecto al Venue 2 Plus. Claro, aquí tiene alertas sonoras. Cuando te llega un mensaje, no solo te vibra, sino que si tú quieres, también te sale un sonido. Y también tiene alarmas con sonido. Y también tiene melodías de llamada. Bueno, es que claro, es mucho más completo que el Venue 2 Plus. Y además creo que solo cuesta 50 euros más aproximadamente de diferencia entre el antecesor y este. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues mira, la respuesta es que aproximadamente la duración de la batería es de unos 10 días. 10 días, 8 o 10 días, pero yo creo que si tú lo usas a menudo, a diario, con alguna sesión deportiva que utilice el GPS, etcétera, estos 8 o 10 días, con un uso normal, al menos mi uso normal, se te va a quedar en 6-7 días. Si además, pues todavía lo utilizas más activamente, sales 3 o 4 veces a correr a la semana, pues igual se te queda en 5 o 6 días. Cuidado que con el Always On Display, es lo que te digo antes, según las especificaciones, porque es que yo ni me lo he puesto, la duración de la batería se te queda en 2 o 3 días. O sea que yo personalmente preferiría no utilizarlo y te recomiendo que no lo utilices porque no vale la pena. Utiliza el giro de muñeca, que ya te va a alargar la batería muchísimo, y olvídate del Always On Display. En términos de GPS, tiene 24 horas de GPS continuado, pero si estás escuchando GPS y además vas escuchando música que tienes en el reloj, eso te va a reducir la autonomía de la batería a unas 8 horas. Y luego tiene una cosa que está muy bien, que es la carga rápida, que si tú lo pones a cargar durante 10 minutos, ya vas a tener batería suficiente para alargar un día más. Un día más o una hora de GPS. Es muy interesante también esto de la carga rápida. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el pulsómetro? Pues mira, la respuesta es sí. Y no solo sí, sino que el sensor Elevate que tiene me dejó alucinado con una prueba que le hice comparándolo con el Forerunner 245, que también lo estuvimos viendo el otro día en este canal. También puedes ver el review en este canal. Los puse después de una sesión deportiva. Y fíjate cómo van, que parece una coreografía de pulsaciones, fíjate, llevando uno en cada muñeca, fíjate cómo van clavados, uno, el otro y el otro, la misma, uno sube, el otro baja, el otro también, y van exactamente igual como si estuvieran haciendo una coreografía. Me quedé con la boca abierta, la verdad, pues muy bueno el pulsómetro del Venue 2 Plus. Siguiente pregunta, ¿es preciso el oxímetro? Pues mira, te tengo que decir que a mí me va muy bien, a pesar de que ha habido alguna persona que yo he visto, por ejemplo, en el grupo de Telegram Todo Smartwatch, que te lo recomiendo mucho, allí estamos un montón de locos de los relojes inteligentes y ahí puedes entrar tú y puedes ver todo lo que dice la gente, puedes poner dudas, puedes hablar y comentar lo que te pasa con el tuyo. Bueno, total, que te recomiendo que entres, tienes el enlace también en la descripción. Bueno, pues allí en el canal alguien dijo que la medición automática a las 24 horas daba unos valores demasiado bajos. En cambio, si hacías una medición manual, oye, medía todo perfectamente. Bueno, pues yo tengo que decir que, basándome en mi experiencia, los valores de oxígeno, de saturación de oxígeno, tanto manuales como automáticos, me dan una saturación de oxígeno correcta del 96, 97, 98 algún día. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tendría que ser. Y si me lo mido manualmente, pues hasta me llega a 100. Claro, aquí hay una explicación. Es que siempre cuando te hacen las mediciones automáticas, tú no sabes que te está midiendo el reloj. Y por lo tanto, tú te mueves. Y si estás quieto un rato y el reloj detecta que estás un rato quieto y dice, mira, voy a aprovechar para medirle el oxígeno, y de golpe y porrazo te mueves, pues las mediciones salen alteradas. Y es normal. Y el reloj no puede recibir el reflejo de toda la hemoglobina que tiene y entonces se piensa que hay menos. Pero eso es normal. Las mediciones automáticas de oxígeno, esa es mi teoría que me acabo de sacar yo de la manga, siempre van a dar menos que las mediciones manuales de oxígeno, donde tú eres consciente que te está midiendo, te estás quieto como un gato de escayola y entonces te da el valor real. De todas formas, te recuerdo que no es una herramienta de diagnóstico. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Pues sí, por supuesto que sí, aquí no vamos a perder mucho tiempo, el GPS es muy preciso, Garmin se dedica a hacer GPS, es una de las empresas más profesionales y más eficaces en GPS que hay en el mundo y por lo tanto
en los relojes Garmin también el GPS es muy efectivo y muy preciso. Además, una de las cosas buenas que tiene salir a correr cada día por el mismo sitio y hacer siempre el mismo trayecto, tú ya sabes cuándo empiezas a correr y ya sabes cuándo te llega el primer kilómetro, porque siempre te llega el primer kilómetro cuando pasas por la casa de aquel, o el segundo kilómetro cuando pasas por la farola aquella. Pues sí, y en este caso, cuando pasé por la casa de aquel me marcó el primer kilómetro, y cuando pasé por la farola aquella me marcó el segundo kilómetro. Y digo, bien, porque aparte de hacer una buena trayectoria y un buen seguimiento de las curvas y del trayecto, también me mide muy bien la distancia. Por lo tanto, totalmente fiable el GPS del Garmin Venu 2 Plus. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí señor, sí señora, tiene altímetro barométrico que te va a servir para decir cuántos pisos has subido o has bajado, el desnivel acumulado o perdido, la altura que has hecho en tu track de la carrera que acabas de hacer. Eso lo tienes. También tienes brújula. Lo que no tienes es la aplicación de brújula. Tú quieres buscar la brújula y no tienes la aplicación. Entonces te tienes que ir a la tienda de aplicaciones de Garmin que se llama Connect IQ, y ahí te puedes descargar una aplicación de brújula que también va a tener la altitud. Mira, por ejemplo, hay una que recomiendo yo mucho, que si entras en la tienda de aplicaciones se llama My ABC. ¿Qué tiene que ver eso con una brújula? Pues no tengo ni idea, pero se llama así, es gratuita, yo la he probado y funciona muy bien, y por lo tanto no tienes por qué tener una de pago, porque esa es gratis y ya funciona bien. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues a ver, tiene muchos y tiene los más importantes. Vamos a hacer un repaso completo porque creo que es importante. Tiene caminar, carreras, senderismo, pilates, fuerza, yoga. Estos son los que yo me he puesto como favoritos. Luego te enseñaré por qué. Tiene ejercicios de intervalos de alta intensidad, navegar, trabajo de respiración, etcétera. Aquí ves My ABC. Y luego tiene caminar en interiores, cinta, pista cubierta, subida de pisos, bici indoor, natación en piscina, pero no natación en aguas abiertas, cardio, elíptica, escaladora, escalada en interior, escalada en bloque, remo indoor, remo, paddle surf, golf, esquí, snowboard, esquí de fondo, hidratación y desafíos. Tampoco encontramos triatlón, ni fútbol, ni tenis, ni baloncesto, ni muchos de los deportes que hay en otros relojes. Bueno, en este caso, Garmin dice, vale, yo sé medir estos muy bien, pues voy a medir estos muy bien. ¿Podría incluir otros? Pues sí. ¿Podría incluir la función de crear una nueva actividad para poderla medir, como pasa en los Forerunner, por ejemplo? Pues sí, pero no lo pone. Otra cosa que hay que decir en este apartado es que en la actividad de correr tienes intervalos, tienes series de intervalos que tú te puedes modificar y tú te puedes editar y tú puedes crear un ejercicio, una sesión de entrenamiento por intervalos hecha a tu medida, pero no desde el reloj. Hay otros relojes Garmin que sí te lo permiten desde el reloj. Este no. Este vas a tener que ir a la aplicación Garmin Connect para que tú puedas confeccionar tu propia sesión de entrenamiento por intervalos. Porque aquí tiene algunos, pero no son modificables. Y luego una última cosa que está muy bien, que ya venía del Garmin Venu 2 y que aquí en el Venu 2 Plus también lo tenemos, que fíjate que antes te he dicho que tenía aquí pilates, ejercicios de fuerza y yoga en los favoritos. Bueno, pues era para mostrarte que en estas actividades, en estos deportes, hay un señor que te va diciendo cómo tienes que hacer los ejercicios, que es un muñeco animado que te va ayudando a saber cómo tienes que hacer los ejercicios. Y creo yo que esa es una muy buena manera de aprovechar la pantalla que tiene, que es una pantalla muy buena y que en el Venu 1 no se aprovechaba. Y ahora, pues yo creo que sí se le saca muy buen partido. Vamos con la siguiente pregunta, que aquí cuidado que vienen las críticas. ¿Qué le he hecho en falta? Pues mira, le he hecho en falta algunas cosas. La primera es que no se le puedan pasar mapas en formato GPX como se le podían pasar a los Forerunner 245 y superiores. Aquí no, aquí este reloj no admite trayectos. Los trayectos son lo que conocemos nosotros como mapas. Si en otros relojes te podías descargar el mapa GPX y lo podías introducir en el reloj para que el reloj te fuera guiando, aquí no puedes. En el Venu 2 Plus no se puede y por lo tanto los vamos a echar de menos. Hay una aplicación que se llama DW Map, que esta sí, pero es de pago y es lo único que tenemos
para poder utilizar la función de mapas en el Venue 2 Plus. Otra cosa que he hecho en falta es que no tiene ni la carga de entreno, ni el tiempo de recuperación, ni estos valores que a mí me gustaría tener. El volumen máximo de oxígeno sí, pero el tiempo de recuperación, que yo creo que es algo interesante para tú más o menos ver cuándo puedes volver a salir a correr antes de sobrecargarte, porque si sales demasiado a menudo y no estás acostumbrado, pues puedes tener una sobrecarga. El reloj te lo dice, pero en este caso, pues no hay esta función, no hay esta información que tienen otros relojes Garmin, y aquí pues la perdemos. Es que claro, si todos los relojes Garmin tuvieran todas las informaciones y todas las funcionalidades, pues dirías, ¿para qué haces tantos modelos? Con uno es suficiente. Otra cosa que no tiene es la conectividad celular. No se le puede introducir una tarjeta SIM virtual para que pueda tener su propia conexión, eso no lo tienes, y tampoco tienes una función que cada vez la estamos viendo más en los relojes de altísima gama, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma y la presión arterial. No te mide ninguna de las dos cosas, y yo no sé si Garmin se va a querer meter en estos follones, pero creo yo que no está de más, porque un deportista que se quiere mirar el corazón para ver si tiene alguna anomalía tipo fibrilación auricular, pues podría tener un análisis electrocardiográfico del corazón, pero no lo tiene, y bueno, pues ya llegará. Y por último, otra cosa que he hecho en falta son las indicaciones de voz durante las sesiones de entrenamiento, las sesiones deportivas, por ejemplo, aquello de que cuando llevas 1, 2 kilómetros, 3 kilómetros, a cada kilómetro una vocecita te va diciendo, pues llevas 3 kilómetros, el tiempo es este, el ritmo es este, la frecuencia cardíaca es esta y las calorías tantas, venga, sigue así, tu oponente lo tienes por detrás. Bueno, en este caso pues no lo tenemos. Tampoco hay carrera virtual, por cierto. Bueno, vamos a otras cosas. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues sí, y estamos muy contentos de decirte que sí puedes pagar con el reloj, tiene compatibilidad con NFC, le puedes introducir aquí las tarjetas de crédito o débito que quieras y vas a poder poner el reloj sobre el datáfono o sobre el lector del cajero automático para poder sacar dinero y para poder utilizar el reloj como si fuera una tarjeta. Pues sí, eso lo tienes. Y si quieres saber cómo se hace, recuerda que tenemos un tutorial de configuración aquí en la descripción, tenemos el enlace para que puedas ver cómo se introduce una tarjeta de crédito o débito en el reloj a través de Garmin Pay. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, a ver, es lo sumergible que te puede permitir un reloj con resistencia de 5 atmósferas. Es decir, que puedes nadar por superficie, no es para sumergirte, no es para bucear, no es para tirarte de un trampolín muy alto, no es para hacer deportes acuáticos con velocidad ni con impacto en el agua, es decir, aquello que en verano te subes a la banana, venga, que acaban todos tirados de la velocidad y de la fuerza centrífuga. No, aquí eso no lo hagas porque te puede entrar agua en el reloj. Tampoco te duches con él porque ya sabes que el calor del agua y el vapor puede dilatar y puede hacer perder el sello y la estanqueidad de la caja del reloj, por lo tanto yo no te lo recomiendo. Siguiente pregunta, ¿qué tal la función resumen de salud? Pues es muy práctico, eso es muy práctico. Resumen de salud es lo que en otros relojes llaman la medición de un toque. Eso es que durante 2 minutos te está midiendo el sensor todos tus valores y te va a dar los datos en una sola medición de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la batería personal, o sea, la body battery, que esto sí te lo dice, y también te analiza la respiración. Está muy bien porque así, con una sola medición, ya lo tienes todo y a otra cosa mariposa. Y un par de cosas más antes de que se me olvide, si se conecta a Strava, se sincroniza con Strava, en el tutorial de la descripción también tienes cómo se sincroniza con Strava, y por último, si admite sensores externos, bandas pectorales, podómetros, velocímetros de bicicleta, radares de bicicleta, sensores de temperatura, un montón de cosas que puedes ver tú mismo. Cuando si te lo compras, pues podrás ver todo el montón de accesorios que le puedes conectar, tanto Bluetooth como ANT+. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues aquí cuidado porque ya sabemos que Garmin tiene unos precios que no son asequibles para todos. El precio oficial de salida es de 449 €, pero como ya hace algunas semanas que ha salido al mercado, o incluso meses, el precio ya lo estamos empezando a ver algo más bajo en otros sitios.
ya está por 400 y seguro que con el tiempo quizá va a bajar un poco más. Esto lo suelen hacer la gente de Garmin, así que bueno, si ahora no te llega, pues inténtalo dentro de un tiempo porque probablemente habrá bajado su precio. Y hasta aquí el Garmin Venu 2 Plus. Dime qué te ha parecido en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!